En las profundidades de nuestra existencia, donde la luz y la sombra danzan en un eterno ballet, se esconde una verdad inmutable. La vida no es un camino lineal, sino un laberinto de experiencias, un crisol donde el espíritu se forja y se redefine. Hoy, los invito a un viaje introspectivo, a despojarnos de las capas de lo superficial, para adentrarnos en el corazón de aquello que nos define, nos desafía y, en última instancia, nos libera. Prepárense para cuestionar, para sentir, para despertar, porque en cada palabra que sigue, no solo encontrarán una reflexión, sino un espejo donde podrán vislumbrar la versión más auténtica y poderosa de ustedes mismos. ¿Están listos para la transformación? El dolor, no un castigo, sino una puerta. Comencemos con una de las verdades más incómodas y, a la vez, más liberadoras. El dolor no siempre es un castigo, a veces es una puerta. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha interpretado el sufrimiento como una consecuencia de errores, una penitencia impuesta por fuerzas mayores o por el destino. Sin embargo, esta perspectiva, aunque arraigada en nuestra psique colectiva, limita profundamente nuestra capacidad de crecimiento. Y si el dolor, en lugar de ser un muro infranqueable, fuera en realidad un umbral, una invitación velada a un nivel superior de conciencia y fortaleza, piensen en ello. Cada herida, cada desilusión, cada pérdida que hemos experimentado ha dejado una marca. Pero, ¿qué tipo de marca? ¿Una cicatriz que nos debilita o un mapa que nos guía? La psicología moderna nos enseña que la resiliencia, esa capacidad asombrosa de recuperarse de la adversidad, no surge de la ausencia de dolor, sino de la confrontación activa con él. Es en la profundidad de la angustia donde a menudo encontramos una claridad que la comodidad nunca podría ofrecer. Es como si el universo, en su infinita sabiduría, nos empujara a nuestros límites para revelarnos la vastedad de nuestro propio ser. Detrás de cada herida puede haber una versión tuya más fuerte esperando nacer. Esta frase no es una mera metáfora poética, es una verdad psicológica profunda. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, nuestro cerebro y nuestra psique se ven obligados a adaptarse, a encontrar nuevas estrategias, a desarrollar recursos internos que desconocíamos. Es el proceso de la metamorfosis. La oruga debe pasar por la oscuridad y la disolución dentro del capullo para emerger como mariposa. De la misma manera, nosotros, en medio de nuestro dolor, estamos siendo transformados. La versión de nosotros mismos que existía antes de la herida ya no es suficiente para el camino que tenemos por delante. El dolor nos exige evolucionar, nos obliga a despojarnos de viejas pieles, de creencias limitantes, de miedos arraigados que nos impedían alcanzar nuestro verdadero potencial. Este proceso no es fácil, requiere valentía, introspección y una voluntad inquebrantable de mirar de frente aquello que más nos asusta. Pero la recompensa es inconmensurable, una fortaleza que no es la ausencia de debilidad, sino la capacidad de abrazarla, una sabiduría que no es la acumulación de conocimiento, sino la comprensión profunda de la vida, y una compasión que nace de haber caminado por los valles de la sombra. El dolor, entonces, se convierte en un maestro severo pero justo, un escultor que cincela nuestra alma para revelar la obra maestra que somos. Los invito a reflexionar. ¿Qué dolor en su vida han evitado mirar de frente? ¿Qué mensaje les está intentando transmitir esa herida? Atrévanse a explorar esa puerta. No huyan de ella, porque al cruzarla, no solo encontrarán alivio, sino una versión de ustedes mismos que nunca creyeron posible. ¿Están dispuestos a aceptar el desafío de su propia transformación? La justicia propia. Un acto de liberación. En un mundo que a menudo se jacta de su imparcialidad,
nos encontramos con una cruda realidad. El mundo no es justo, pero puedes ser justo contigo. Esta afirmación, lejos de ser una resignación, es una declaración de poder. Desde nuestra infancia, se nos inculca la idea de un mundo regido por principios de equidad, donde el esfuerzo es recompensado y la maldad castigada. Sin embargo, la experiencia nos golpea con la verdad. La vida es caótica, impredecible y a menudo profundamente injusta. Personas buenas sufren y a veces quienes actúan con malicia prosperan. Ante esta disonancia, muchos caen en la desesperación, la amargura o la victimización. Pero, ¿y si la verdadera justicia no residiera en el exterior, sino en el santuario de nuestro propio ser? La injusticia externa no tiene por qué dictar nuestra realidad interna. De hecho, es precisamente en la aceptación de la imperfección del mundo donde reside nuestra mayor oportunidad para la autoliberación. Ser justo contigo mismo implica reconocer tus propias necesidades, tus límites, tus sueños y tus heridas, sin esperar que el mundo exterior te los valide o te los cure. Es un acto radical de autocompasión y autorresponsabilidad. Significa dejar de lado la expectativa de que otros te den lo que te falta y, en su lugar, emprender el viaje de dártelo a ti mismo. Aprender a darte lo que nadie te dio, te libera. Esta es la esencia de la autonomía emocional y psicológica. Quizás en tu infancia te faltó validación, o amor incondicional, o seguridad. Quizás en tus relaciones pasadas experimentaste traición o abandono. El instinto natural es buscar que esas carencias sean llenadas por otros, por nuevas relaciones, por el reconocimiento externo. Pero esta búsqueda, aunque comprensible, nos encadena a la dependencia. La verdadera libertad llega cuando te conviertes en la fuente de aquello que anhelas, cuando te das a ti mismo la validación que nunca recibiste, el amor incondicional que siempre buscaste, la seguridad que el mundo exterior no puede garantizar. Este proceso de autoparentalidad, de ser el adulto amoroso y compasivo que tu niño interior siempre necesitó, es transformador. Implica escuchar tus propias emociones sin juicio, establecer límites saludables, perdonarte por tus errores y celebrar tus victorias, por pequeñas que sean. Es un acto de soberanía personal que te desvincula de la necesidad de aprobación externa y te ancla en tu propio valor intrínseco. No es egoísmo, es autopreservación y autocreación. Es reconocer que eres digno de todo lo bueno, no porque alguien más te lo dé, sino porque existes. ¿Qué te has negado a darte a ti mismo esperando que otros lo hagan? ¿Qué carencia emocional o psicológica puedes empezar a nutrir desde hoy? La justicia contigo mismo no es un destino, sino una práctica diaria. Empieza hoy a ser tu propio mejor amigo, tu propio sanador, tu propio refugio. ¿Estás listo para liberarte de las cadenas de la expectativa externa y construir tu propia fortaleza interna? La duda, la semilla de la claridad. En un mundo obsesionado con las respuestas rápidas y la certeza inquebrantable, nos encontramos con una paradoja fundamental. No necesitas tener todas las respuestas. Necesitas aprender a hacer las preguntas correctas. Desde la infancia, se nos educa para buscar la solución, para memorizar hechos, para evitar el error. Se nos enseña que la ignorancia es una debilidad y que la duda es un signo de inseguridad. Pero, ¿y si esta búsqueda incesante de la certeza nos estuviera cegando a la verdadera naturaleza del conocimiento y del crecimiento? La historia de la filosofía y la ciencia es un testimonio del poder transformador de la duda. Desde Sócrates,
quien afirmaba que la verdadera sabiduría reside en reconocer la propia ignorancia, hasta Descartes, quien construyó su sistema filosófico sobre la base de la duda metódica. Los grandes pensadores han comprendido que la certeza absoluta es a menudo una ilusión, y que la verdadera comprensión emerge de la capacidad de cuestionar. La duda no es la ausencia de conocimiento, sino la chispa que enciende la búsqueda de un conocimiento más profundo y significativo. Es el motor de la curiosidad, la fuerza que nos impulsa a explorar más allá de lo evidente, a desafiar las suposiciones y a construir una comprensión más matizada del mundo y de nosotros mismos. La claridad comienza con la duda. Esta afirmación es un antídoto contra la rigidez mental y el dogmatismo. Cuando nos aferramos a respuestas preestablecidas, cerramos la puerta a nuevas perspectivas y a la posibilidad de aprender. La duda, por el contrario, abre esa puerta. Nos obliga a examinar nuestras creencias, a confrontar nuestras suposiciones y a reconocer la complejidad inherente a la existencia. Es en ese espacio de incertidumbre donde la mente se vuelve más flexible, más receptiva a la información y más capaz de sintetizar ideas aparentemente contradictorias. La claridad que surge de la duda no es una certeza estática, sino una comprensión dinámica, en constante evolución, que se profundiza con cada nueva pregunta. En el ámbito personal, esta capacidad de dudar es crucial para el autoconocimiento. ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Qué creencias limitantes me están impidiendo avanzar? ¿Cuál es mi verdadero propósito? Estas no son preguntas que se responden con un simple sí o un no, sino que requieren una inmersión profunda en nuestra propia psique. La duda nos invita a la introspección, a la autoobservación, a la honestidad brutal con nosotros mismos. Y es en esa honestidad donde encontramos la verdadera claridad, no la claridad de una respuesta definitiva, sino la claridad de una comprensión más profunda de quiénes somos y de cómo funcionamos. ¿Qué certezas inquebrantables tienes en tu vida que nunca te has atrevido a cuestionar? ¿Qué preguntas incómodas has evitado hacerte? Atrévete a dudar, permítete la incertidumbre, porque es en ese espacio de no saber dónde reside el verdadero potencial para el crecimiento y la revelación. ¿Estás dispuesto a abrazar la duda como tu aliada en la búsqueda de la claridad? La transformación, el camino para romper ciclos. Pasemos ahora a una verdad que resuena con la sabiduría ancestral y la psicología moderna. Lo que no se transforma, se repite. Esta frase encapsula la esencia de los patrones de comportamiento, las dinámicas relacionales y las heridas emocionales que, si no son abordadas, tienden a manifestarse una y otra vez en nuestras vidas. Es como si el universo, o nuestra propia psique, nos presentara las mismas lecciones disfrazadas de diferentes escenarios, hasta que finalmente aprendamos lo que necesitamos aprender. Desde una perspectiva psicológica, esto se relaciona con los esquemas maladaptativos y los patrones de apego que se forman en nuestra infancia. Si crecimos en un ambiente donde la crítica era constante, es posible que de adultos busquemos inconscientemente relaciones donde nos sintamos criticados, o que nosotros mismos nos convirtamos en nuestros críticos más feroces. Si experimentamos abandono, podemos desarrollar un miedo profundo a la intimidad o, paradójicamente, aferrarnos desesperadamente a relaciones que no nos convienen. Estos patrones no son un castigo, sino una repetición de lo familiar, un intento inconsciente de resolver heridas pasadas en el presente. Pero sin una transformación consciente, este intento está condenado al fracaso, perpetuando el ciclo de dolor.
Si no sanas lo que te rompió, terminarás rompiendo lo que amas. Esta es una advertencia poderosa y una invitación a la responsabilidad personal. Las heridas no sanadas no permanecen inactivas. Se convierten en lentes a través de los cuales percibimos el mundo, en filtros que distorsionan nuestras interacciones y en detonantes que nos impulsan a reaccionar de maneras que, en última instancia, dañan nuestras relaciones más preciadas. El resentimiento acumulado, el miedo al abandono, la necesidad de control, la inseguridad profunda. Todas estas son manifestaciones de heridas no resueltas que, si no se atienden, se proyectan sobre aquellos a quienes decimos amar, creando ciclos de conflicto, desconfianza y dolor. Sanar no significa olvidar o justificar el daño. Significa integrar la experiencia, procesar las emociones asociadas y liberar el apego al sufrimiento. Implica un trabajo valiente de autorreflexión, de confrontación con nuestras sombras, de perdón hacia nosotros mismos y, cuando sea posible, hacia los demás. Es un proceso de alquimia interior donde el plomo de la herida se transforma en el oro de la sabiduría y la compasión. Al sanar lo que nos rompió, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también rompemos la cadena de repetición, creando la posibilidad de relaciones más auténticas, amorosas y conscientes. ¿Qué patrones recurrentes observas en tu vida, especialmente en tus relaciones? ¿Qué heridas del pasado sientes que aún te controlan? Atrévete a iniciar el proceso de sanación. Busca apoyo, lee, reflexiona y comprométete a romper esos ciclos, porque al sanarte a ti mismo, no solo te liberas, sino que también creas un futuro diferente para ti y para aquellos a quienes amas. ¿Estás listo para la transformación que detendrá la repetición? La batalla interna. Vencer al impostor. Adentrémonos ahora en el campo de batalla más crucial de todos, aquel que a menudo ignoramos, pero que define el curso de nuestra existencia. Tu mayor batalla no es contra el mundo, sino contra tu versión más limitada de ti. Desde que nacemos, somos condicionados por nuestro entorno, por las expectativas de los demás, por las normas sociales y culturales. Se nos enseña a buscar la aprobación externa, a compararnos con los demás, a encajar en moldes preestablecidos. En este proceso, a menudo internalizamos una voz crítica, un impostor que nos susurra al oído nuestras insuficiencias, nuestros miedos, nuestras limitaciones. Esta voz, aunque parezca venir de fuera, es en realidad una construcción interna, una versión disminuida de nosotros mismos que nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial. La sociedad nos presenta un sinfín de desafíos externos: la competencia laboral, las dificultades económicas, los problemas de salud, las crisis globales. Y si bien estos desafíos son reales y requieren nuestra atención, la forma en que los enfrentamos está intrínsecamente ligada a nuestra fortaleza interna. Si nuestra mente está dominada por el miedo, la duda y el autosabotaje, cualquier obstáculo externo se magnificará, pareciendo insuperable. Por el contrario, si hemos cultivado una profunda confianza en nosotros mismos, una resiliencia inquebrantable y una visión clara de nuestro propósito, los desafíos externos se convierten en oportunidades para crecer y demostrar nuestra valía. Vence al impostor dentro antes de enfrentarlo de fuera. Esta es una máxima de sabiduría que resuena con las enseñanzas de las tradiciones espirituales y las prácticas psicológicas de autosuperación. El impostor no es una entidad externa, sino un conjunto de creencias limitantes, miedos arraigados y patrones de pensamiento negativos que hemos adoptado a lo largo de nuestra vida.
Es la voz que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que no eres capaz, que no mereces el éxito o la felicidad. Esta voz, si no es confrontada y desmantelada, se convierte en una profecía autocumplida, impidiéndonos tomar riesgos, perseguir nuestros sueños y vivir una vida plena y auténtica. El proceso de vencer al impostor implica un trabajo consciente de autoobservación y reprogramación mental. Requiere identificar esas creencias limitantes, cuestionar su validez y reemplazarlas por afirmaciones de poder y autoconfianza. Implica reconocer nuestros logros, celebrar nuestras fortalezas y aceptar nuestras imperfecciones con compasión. Es un acto de autoliberación, de reclamar nuestra propia narrativa y de redefinir quiénes somos, no en función de las expectativas externas, sino de nuestra propia verdad interior. Al silenciar la voz del impostor, liberamos una energía inmensa que antes estaba atrapada en la autocrítica y el autosabotaje, una energía que ahora podemos dirigir hacia la creación de la vida que realmente deseamos. ¿Qué voz interna te limita? ¿Qué creencias sobre ti mismo te impiden avanzar? Identifica a tu impostor, escríbelo y luego desafíalo. ¿Qué evidencia tienes de que esa voz tiene razón? ¿Qué pasaría si te atrevieras a creer en tu propio potencial ilimitado? La batalla más importante de tu vida se libra dentro de ti. ¿Estás listo para ganarla? La mente, arquitecta de cárceles y templos. Profundicemos ahora en el poder inmenso y a menudo subestimado de nuestra propia mente. La mente crea cárceles, pero también puede construir templos. Desde los albores de la civilización, los grandes maestros espirituales y filósofos han señalado la dualidad inherente a la conciencia humana. Nuestra mente, esa herramienta prodigiosa que nos permite razonar, imaginar y crear, es también capaz de tejer las ilusiones más intrincadas, de construir muros invisibles que nos aprisionan y de generar tormentos internos que superan cualquier sufrimiento externo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados, no por circunstancias físicas, sino por nuestros propios pensamientos, por miedos infundados, por resentimientos enquistados o por la rumiación constante del pasado o la ansiedad por el futuro? La neurociencia moderna corrobora esta antigua sabiduría. Nuestros pensamientos no son meras abstracciones, son eventos electroquímicos que moldean la estructura misma de nuestro cerebro. Las redes neuronales se fortalecen con la repetición, lo que significa que cada vez que pensamos un pensamiento negativo, estamos literalmente construyendo y reforzando las paredes de nuestra propia prisión mental. La preocupación crónica, la autocrítica constante, el pesimismo arraigado. Todos estos son ladrillos que edificamos día a día, limitando nuestra percepción de la realidad y nuestra capacidad de experimentar alegría y libertad. Lo que alimentas en tu pensamiento define el lugar donde vives, incluso sin moverte. Esta es una verdad profunda que nos invita a la autorresponsabilidad radical. No importa dónde te encuentres físicamente, no importa tu situación externa, tu verdadera realidad, tu experiencia subjetiva de la vida, está determinada por el paisaje de tu mente. Si alimentas pensamientos de escasez, vivirás en un mundo de carencia, incluso si tienes abundancia material. Si cultivas el miedo, tu mundo se reducirá a un espacio de amenaza constante. Por el contrario, si eliges alimentar pensamientos de gratitud, de posibilidad, de amor y de propósito, tu mente se convierte en un templo, un santuario de paz y creatividad, un espacio donde la belleza y la oportunidad florecen independientemente de las circunstancias externas. Construir un templo mental no es un acto pasivo, es una disciplina diaria.
Implica la práctica consciente de la atención plena, de observar nuestros pensamientos sin juicio, de elegir deliberadamente qué semillas queremos plantar en el jardín de nuestra mente. Implica desmantelar las creencias limitantes, desafiar los patrones de pensamiento negativos y cultivar hábitos mentales que nos empoderen. Es un proceso de jardinería interior donde arrancamos las malas hierbas del miedo y la duda y nutrimos las flores de la confianza y la alegría. Al hacerlo, no solo transformamos nuestra experiencia interna, sino que también irradiamos esa energía al mundo, atrayendo experiencias y personas que resuenan con la vibración de nuestro templo interior. ¿Qué tipo de pensamientos alimentas predominantemente en tu mente? ¿Estás construyendo una cárcel o un templo? Empieza hoy a ser el arquitecto consciente de tu realidad interna. Elige tus pensamientos con la misma diligencia con la que eliges tus alimentos. ¿Estás listo para demoler las paredes de tu prisión mental y construir el templo de tu propia paz y poder? Ruido versus conexión. La verdadera escucha. En la era de la hiperconectividad, donde el flujo constante de información y la interacción digital dominan nuestro día a día, surge una distinción crucial que a menudo pasamos por alto. No confundas ruido con conexión. Vivimos en un mundo saturado de voces, de opiniones, de notificaciones que compiten por nuestra atención. Las redes sociales nos prometen cercanía, los medios nos bombardean con información, y la constante necesidad de estar al tanto nos sumerge en un torbellino de estímulos. Pero, ¿cuánta de esta actividad frenética se traduce realmente en una conexión significativa, ya sea con los demás o con nosotros mismos? El ruido, en este contexto, no es solo el sonido físico, sino la cacofonía de información irrelevante, la superficialidad de las interacciones sin profundidad, la distracción constante que nos impide estar presentes. Nos hemos acostumbrado a la inmediatez, a la respuesta rápida, a la validación instantánea. Sin embargo, la verdadera conexión, aquella que nutre el alma y fortalece los lazos humanos, requiere algo más. Requiere presencia, vulnerabilidad y, sobre todo, una escucha profunda. El ruido nos mantiene en la superficie, saltando de un tema a otro, de una persona a otra, sin anclarnos en la riqueza de la experiencia compartida. Muchos hablan, pocos se escuchan de verdad. Esta es una observación que resuena en todos los ámbitos de nuestra vida, desde las conversaciones cotidianas hasta los debates más complejos. Estamos programados para expresar, para argumentar, para defender nuestra posición. Pero la escucha, esa habilidad de silenciar nuestra propia voz interior para abrirnos completamente al otro, es una cualidad rara y preciosa. Escuchar de verdad no es simplemente esperar nuestro turno para hablar, es un acto de empatía, de intentar comprender la perspectiva del otro, de reconocer su humanidad, incluso si no estamos de acuerdo con sus palabras. Es crear un espacio seguro donde el otro se sienta visto, valorado y comprendido. Desde una perspectiva psicológica, la escucha activa es fundamental para la construcción de relaciones saludables y para el desarrollo de la inteligencia emocional. Cuando escuchamos de verdad, no solo absorbemos información, sino que también captamos las emociones subyacentes, las necesidades no expresadas, los miedos y las esperanzas. Esta profundidad de comprensión es lo que transforma una interacción superficial en una conexión genuina. Y esta capacidad de escuchar no solo se aplica a los demás, también es crucial para nuestra relación con nosotros mismos. ¿Con qué frecuencia nos detenemos a escuchar nuestra propia voz interior?
nuestros propios anhelos, nuestras propias intuiciones, en medio del ruido constante del mundo exterior. ¿Cuánto ruido hay en tu vida que te impide conectar de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien, o a ti mismo, sin interrupciones, sin juicio, con total presencia? Desafíate a silenciar el ruido. Practica la escucha activa en tus conversaciones. Dedica tiempo a la introspección silenciosa, porque es en el silencio y en la escucha profunda donde se forjan las conexiones más auténticas y significativas. ¿Estás dispuesto a desconectarte del ruido para conectar con lo que realmente importa? Observar versus reaccionar. El nacimiento del poder. Continuemos nuestro viaje hacia el autoconocimiento con una verdad que, aunque simple en su formulación, encierra un poder transformador inmenso. Todo cambia cuando dejas de reaccionar y empiezas a observar. La vida, en su constante fluir, nos presenta un sinfín de situaciones, personas y eventos. Nuestra tendencia natural, arraigada en nuestra biología y en patrones de comportamiento aprendidos, es la de reaccionar. Reaccionamos al tráfico, a un comentario hiriente, a una noticia inesperada, a un cambio de planes. Esta reacción suele ser automática, impulsiva, dictada por nuestras emociones del momento y por nuestras creencias subconscientes. Y en esa reacción, a menudo perdemos el control. Nos convertimos en marionetas de las circunstancias externas. La reacción es una respuesta condicionada, un reflejo. Es como si un botón fuera presionado y nosotros, sin pensarlo, ejecutáramos un programa preestablecido. Esta forma de operar nos mantiene en un ciclo de causa y efecto, donde nuestra felicidad y nuestro bienestar dependen de lo que sucede fuera de nosotros. Si las circunstancias son favorables, nos sentimos bien. Si son adversas, nos sentimos mal. En este modo reactivo, somos víctimas de la vida, a merced de las olas que nos golpean, sin la capacidad de dirigir nuestro propio barco. Pero existe una alternativa, un camino hacia la maestría personal, la observación. La observación es un acto consciente, una pausa deliberada entre el estímulo y la respuesta. Es la capacidad de dar un paso atrás, de desidentificarse de la emoción o el pensamiento que surge, y simplemente presenciarlo. Es como si te convirtieras en un espectador de tu propia experiencia, sin juicio, sin apego, sin la necesidad de intervenir de inmediato. Esta práctica, central en disciplinas como el mindfulness y la meditación, nos permite crear un espacio de libertad, un santuario interior donde podemos elegir nuestra respuesta en lugar de ser arrastrados por ella. Ahí comienza tu verdadero poder. Cuando observas en lugar de reaccionar, recuperas tu agencia. Te das cuenta de que no eres tus emociones, no eres tus pensamientos, no eres tus circunstancias. Eres la conciencia que los observa. Y en esa conciencia reside tu poder para elegir. Puedes elegir cómo interpretar una situación, cómo responder a un desafío, cómo relacionarte con una emoción difícil. Esta elección consciente es la base de la libertad personal. Ya no eres un esclavo de tus impulsos o de las circunstancias externas. Te conviertes en el arquitecto de tu propia experiencia. Este cambio de paradigma, de la reacción a la observación, no significa que dejes de sentir o de actuar. Significa que tus sentimientos y tus acciones surgen de un lugar de conciencia y sabiduría, en lugar de ser dictados por el miedo o la impulsividad. Te permite responder a la vida con intención, con propósito, con una calma interior que te hace inquebrantable ante la adversidad. Es el arte de la ecuanimidad, de mantener la serenidad en medio de la tormenta, sabiendo que,
Aunque no puedes controlar las olas, sí puedes aprender a surfearlas. ¿En qué áreas de tu vida tiendes a reaccionar impulsivamente? ¿Qué situación te provoca una respuesta automática? La próxima vez que te encuentres en una situación así, haz una pausa. Respira. Observa tus pensamientos y emociones sin juicio. Y luego, elige tu respuesta. ¿Estás listo para reclamar tu poder y convertirte en el observador consciente de tu propia vida? El pasado. Un lienzo para reescribir el significado. Adentrémonos ahora en la compleja relación que tenemos con el tiempo y en particular con aquello que ya fue. El pasado no se borra, pero puedes reescribir el significado que le das. Esta es una verdad liberadora que desafía la noción común de que somos prisioneros de nuestra historia. Es cierto que los eventos pasados son inmutables. No podemos volver atrás y cambiar lo que sucedió. Las palabras dichas, las acciones tomadas, las experiencias vividas, están grabadas en el tejido del tiempo. Sin embargo, lo que sí podemos cambiar, y con un poder transformador inmenso, es la narrativa que construimos alrededor de esos eventos, la interpretación que les damos, el significado que les atribuimos en el presente. Desde una perspectiva psicológica, nuestra identidad no es una entidad fija, sino una historia que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esta historia está profundamente influenciada por nuestras experiencias pasadas. Si interpretamos un fracaso como una prueba de nuestra incompetencia, esa creencia se arraigará en nuestra identidad y nos limitará en el futuro. Si vemos una traición como una confirmación de que no somos dignos de amor, esa herida se perpetuará en nuestras relaciones. El pasado, en este sentido, no es solo lo que sucedió, sino la lente a través de la cual vemos el presente y anticipamos el futuro. Cambiar tu narrativa es cambiar tu destino. Esta afirmación no es una fantasía, es una realidad psicológica probada. Cuando cambiamos la historia que nos contamos sobre nuestro pasado, no solo alteramos nuestra percepción de nosotros mismos, sino que también modificamos nuestras emociones, nuestras actitudes y, en última instancia, nuestras acciones. Un evento traumático, por ejemplo, puede ser resignificado no como una condena, sino como una oportunidad para desarrollar resiliencia, empatía o un propósito más profundo. Un error puede dejar de ser una vergüenza para convertirse en una valiosa lección aprendida. Este proceso de resignificación no es negar la realidad del dolor o la dificultad, sino integrar la experiencia de una manera que nos empodere en lugar de limitarnos. Implica un trabajo consciente de introspección, de cuestionar las narrativas preestablecidas, de buscar nuevas perspectivas y de encontrar el regalo oculto en cada desafío. Es un acto de co-creación con nuestra propia historia, donde nos convertimos en los autores de nuestra vida, en lugar de meros personajes en una trama preescrita. Al reescribir el significado de nuestro pasado, liberamos la energía que estaba atrapada en el resentimiento, la culpa o el arrepentimiento, y la redirigimos hacia la creación de un futuro más alineado con nuestros verdaderos deseos y nuestro potencial ilimitado. Nuestro destino no está predeterminado por lo que nos sucedió, sino por cómo elegimos interpretar y responder a lo que nos sucedió. ¿Qué historia te has contado sobre tu pasado que te limita en el presente? ¿Hay algún evento que puedas resignificar, encontrando en él una lección, una fortaleza o un propósito? Atrévete a ser el autor de tu propia vida. Revisa tu narrativa, porque al cambiar la historia, cambias tu destino.
¿Estás listo para reescribir tu pasado y liberar tu futuro? La falta, un camino hacia la comprensión profunda. Adentrémonos ahora en una de las paradojas más profundas de la existencia, una que a menudo nos confunde y nos frustra, pero que encierra una sabiduría inmensa. A veces, el universo no te da lo que pides, porque quiere darte algo más real: comprensión. En nuestra búsqueda de la felicidad y la plenitud, a menudo formulamos deseos y expectativas claras. Queremos un trabajo específico, una relación ideal, una situación financiera determinada, y cuando estas peticiones no se cumplen, cuando nos encontramos con la escasez, la ausencia o la decepción, nuestra primera reacción suele ser la frustración, la queja o la sensación de injusticia. Pero, ¿y si esa falta, esa aparente negación de nuestros deseos, fuera en realidad una forma de guía, una invitación a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo? Desde una perspectiva filosófica y espiritual, la vida no siempre opera según nuestros planes o nuestras peticiones superficiales. Existe una inteligencia mayor, un flujo cósmico que a menudo tiene un propósito más elevado para nosotros, uno que va más allá de la gratificación inmediata de nuestros deseos. Lo que pedimos, a menudo, es una solución externa a un problema interno, una forma de llenar un vacío que solo puede ser colmado desde dentro. Y es en la experiencia de la falta, en la confrontación con lo que no tenemos, donde se nos presenta la oportunidad de mirar más allá de lo superficial y de descubrir verdades más profundas. La falta también es una forma de guía. Esta es una verdad que nos invita a reevaluar nuestra relación con la escasez y la ausencia. Cuando algo nos falta, se crea un espacio, un vacío, y es en ese vacío donde la conciencia puede expandirse. La falta de un trabajo nos puede obligar a reevaluar nuestras habilidades y pasiones, llevándonos a un camino profesional más alineado con nuestro verdadero ser. La ausencia de una relación nos puede invitar a cultivar una relación más profunda con nosotros mismos, a sanar heridas pasadas y a prepararnos para un amor más auténtico. La escasez material puede enseñarnos el valor de la gratitud, la resiliencia y la creatividad. La comprensión que surge de la falta no es una comprensión intelectual, sino una sabiduría encarnada, una verdad que se ha experimentado en las profundidades de nuestro ser. Es la comprensión de que nuestra felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para encontrar significado y propósito en todas las experiencias, incluso en las más difíciles. Es la comprensión de que somos seres completos y suficientes, incluso cuando nos falta algo. Y es la comprensión de que el universo, en su infinita sabiduría, a menudo nos quita lo que creemos querer para darnos lo que realmente necesitamos. Una conexión más profunda con nuestra propia esencia, una mayor claridad sobre nuestro propósito y una apreciación más profunda de la vida en todas sus manifestaciones. ¿Qué te está faltando en este momento? ¿Qué deseo no se ha cumplido? En lugar de lamentarte, te invito a hacer una pausa y a preguntarte, ¿qué me está intentando enseñar esta falta? ¿Qué comprensión más profunda puedo obtener de esta experiencia? Abre tu corazón a la posibilidad de que lo que no tienes te está guiando hacia algo mucho más valioso que lo que pediste. ¿Estás dispuesto a ver la falta como una oportunidad para crecer y comprender? La redirección. Cuando el camino externo se rompe, continuemos nuestra exploración de las verdades profundas que nos guían en la vida, abordando una perspectiva que puede transformar radicalmente nuestra experiencia de la incertidumbre. No estás perdido, estás siendo redirigido.
En nuestra sociedad, la idea de estar perdido evoca imágenes de fracaso, de falta de dirección, de desorientación. Se nos enseña a tener un plan, una meta clara, un camino definido. Y cuando ese camino se desvanece, cuando los planes se frustran, cuando nos encontramos en una encrucijada sin señales claras, la sensación de estar perdido puede ser abrumadora, generando ansiedad, miedo y desesperanza. Sin embargo, ¿y si esa sensación de pérdida fuera en realidad una ilusión? ¿Y si lo que percibimos como un extravío fuera en realidad una intervención divina, una corrección de rumbo por parte de una inteligencia mayor, o incluso de nuestra propia sabiduría interna? La vida, en su infinita complejidad, rara vez sigue la trayectoria lineal que nosotros, con nuestra limitada visión, imaginamos. A menudo, los desvíos, los obstáculos y los callejones sin salida son precisamente los mecanismos a través de los cuales somos guiados hacia un camino más auténtico, más alineado con nuestro verdadero propósito, o simplemente hacia una experiencia que necesitamos para nuestro crecimiento. La brújula interna se activa cuando el camino externo se rompe. Esta es una verdad profunda que nos invita a confiar en nuestra intuición y en la sabiduría inherente a la vida misma. Cuando el camino que habíamos trazado se desmorona, cuando las puertas que creíamos que se abrirían se cierran, es una señal inequívoca de que necesitamos mirar hacia adentro. Es en esos momentos de aparente desorientación donde nuestra brújula interna, esa voz silenciosa de nuestra alma, comienza a resonar con mayor claridad. Es como si el universo nos quitara las muletas externas para obligarnos a caminar con nuestros propios pies, a escuchar nuestra propia guía interior. Este proceso de redirección puede ser incómodo, incluso doloroso. Implica soltar el control, renunciar a la necesidad de saberlo todo y abrazar la incertidumbre con una fe radical. Pero es precisamente en esa rendición donde encontramos una fuerza y una dirección que nunca habríamos descubierto, aferrándonos a lo conocido. La brújula interna no nos da un mapa detallado, sino una sensación, una intuición, un impulso sutil que nos guía paso a paso. Nos invita a explorar nuevas posibilidades, a tomar riesgos, a confiar en que cada paso, por incierto que parezca, nos está llevando exactamente a donde necesitamos estar. Al aceptar que no estamos perdidos, sino siendo redirigidos, transformamos la experiencia de la incertidumbre de una amenaza a una oportunidad. Nos abrimos a la magia de la sincronicidad, a las señales que el universo nos envía, a las oportunidades que surgen de lo inesperado. Nos convertimos en co-creadores de nuestra realidad, navegando la vida con una confianza profunda en que, incluso cuando el camino externo se rompe, siempre hay una guía interna que nos conduce hacia nuestro verdadero norte. ¿En qué área de tu vida te sientes perdido o desorientado? ¿Qué camino se ha roto para ti? Te invito a hacer una pausa y a escuchar. ¿Qué te está diciendo tu brújula interna? Atrévete a confiar en esa guía sutil. Suelta la necesidad de control y permítete ser redirigido, porque es en esos desvíos donde a menudo encontramos los tesoros más grandes. ¿Estás listo para abrazar la redirección y descubrir tu verdadero camino? El silencio del alma, donde reside el verdadero valor. Adentrémonos ahora en un reino a menudo olvidado en nuestra cultura ruidosa y orientada al exterior. El silencio. El alma crece en silencio, no en el ruido del reconocimiento. Vivimos en una sociedad que glorifica la visibilidad, el aplauso, la validación externa. Desde las redes sociales hasta los medios de comunicación, se nos bombardea con la idea de que nuestro valor está intrínsecamente ligado a lo que mostramos, a lo que logramos
y a cómo somos percibidos por los demás. La búsqueda de reconocimiento se convierte en una fuerza motriz, empujándonos a una carrera sin fin por la atención y la aprobación. Pero, ¿y si el verdadero crecimiento, la esencia de nuestra evolución como seres humanos, ocurriera lejos de los focos, en la quietud de nuestro ser? El ruido del reconocimiento, aunque gratificante a corto plazo, puede ser una distracción poderosa. Nos aleja de nuestra voz interior, de nuestra intuición, de la sabiduría que reside en las profundidades de nuestra alma, cuando nuestra motivación principal es la aprobación externa. Nuestras acciones se vuelven performativas, diseñadas para impresionar a los demás, en lugar de alinearse con nuestros valores más auténticos. En esta búsqueda incesante de validación, corremos el riesgo de perdernos a nosotros mismos, de desconectarnos de nuestra verdadera esencia y de sacrificar nuestra paz interior en el altar de la popularidad o el éxito superficial. No todo lo que vale se ve. Esta es una verdad que nos invita a redefinir nuestra comprensión del valor y del éxito. Las cosas más preciosas de la vida a menudo son intangibles, invisibles a los ojos, inaudibles para los oídos externos. La compasión que nace en el corazón, la resiliencia forjada en la adversidad, la sabiduría adquirida a través de la experiencia, la paz interior cultivada en la meditación, el amor incondicional que damos y recibimos, todas estas son riquezas incalculables que no se pueden medir, exhibir o aplaudir en un escenario público. Su valor reside en su impacto transformador en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean, no en su visibilidad. El silencio, en este contexto, no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de distracción, la quietud mental que nos permite sintonizar con la frecuencia de nuestra alma. Es en esos momentos de introspección, de meditación, de contemplación de la naturaleza, donde el alma encuentra el espacio para respirar, para crecer, para revelarnos sus verdades más profundas. Es en el silencio donde podemos escuchar nuestra propia voz interior, discernir nuestro propósito, sanar nuestras heridas y conectar con la fuente de nuestra propia sabiduría. Es un acto de autonutrición, de autocuidado, de autodescubrimiento que nos ancla en nuestra propia valía intrínseca, independientemente de lo que el mundo exterior piense o diga. Al abrazar el silencio y reconocer el valor de lo invisible, nos liberamos de la tiranía del reconocimiento externo. Nos volvemos menos dependientes de la aprobación de los demás y más conectados con nuestra propia verdad. Descubrimos que la verdadera riqueza no se acumula en el exterior, sino que se cultiva en el jardín secreto de nuestra alma. Y es desde ese lugar de autenticidad y paz interior donde podemos ofrecer al mundo nuestro regalo más valioso, nuestra presencia plena y nuestra sabiduría silenciosa. ¿Cuánto tiempo dedicas al silencio en tu vida? ¿Qué valor le das a lo que no se ve, a lo que no se aplaude? Te invito a buscar momentos de quietud cada día. Desconéctate del ruido externo y sintoniza con la voz de tu alma, porque es en ese silencio donde encontrarás la verdadera fuente de tu valor y de tu crecimiento. ¿Estás listo para cultivar el jardín secreto de tu alma? La comparación, el ladrón de la alegría del alma. Adentrémonos ahora en una de las trampas más insidiosas de la mente humana, una que, aunque sutil, tiene el poder de corroer nuestra paz interior y nuestra autoaceptación. La comparación mata el alma. Desde la infancia somos condicionados a compararnos. En la escuela, con las calificaciones, en el deporte, con el rendimiento, en la vida adulta, con el éxito profesional, la apariencia física, las posesiones materiales, las relaciones.
Las redes sociales, en particular, han magnificado esta tendencia, presentándonos una curada y a menudo irreal versión de la vida de los demás, lo que nos lleva a una constante evaluación de nuestra propia valía en relación con un estándar externo y a menudo inalcanzable. El problema con la comparación no es que queramos mejorar o inspirarnos en otros. El problema surge cuando la comparación se convierte en una medida de nuestro propio valor. Cuando nuestra felicidad y nuestra autoestima dependen de cómo nos posicionamos en relación con los demás. En ese momento, entramos en un juego de suma cero, donde siempre hay alguien que parece tener más, ser mejor o estar más adelante. Esta mentalidad nos condena a una perpetua insatisfacción, a una envidia silenciosa y a una autocrítica implacable. Nos impide celebrar nuestros propios logros, apreciar nuestras propias bendiciones y reconocer nuestra singularidad. La comparación, en esencia, nos roba la alegría de nuestro propio viaje. Nadie está realmente adelante o atrás, solo en su propio proceso. Esta es una verdad liberadora que nos invita a desmantelar la ilusión de una carrera lineal en la vida. Cada ser humano es un universo en sí mismo, con su propio ritmo, sus propias lecciones, sus propios desafíos y sus propias victorias. Comparar tu capítulo 1 con el capítulo 20 de otra persona es una receta para la desesperación. Lo que vemos en los demás es a menudo la punta del iceberg, el resultado final de un proceso que desconocemos, lleno de luchas, sacrificios y momentos de duda que nunca se publican. Además, la vida no es una competencia, es una danza, una exploración, un viaje personal de autodescubrimiento y crecimiento. Reconocer que cada uno está en su propio proceso nos permite cultivar la compasión, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Nos libera de la necesidad de juzgar y de ser juzgados. Nos permite celebrar la diversidad de la experiencia humana y encontrar inspiración en el éxito de los demás sin sentirnos disminuidos. Implica un acto consciente de desviar nuestra atención del exterior hacia nuestro interior, de enfocarnos en nuestro propio crecimiento, en nuestros propios valores y en nuestro propio camino. Es un acto de autoaceptación radical, de abrazar nuestra imperfección y de reconocer que somos suficientes, tal como somos, en este preciso momento. Al dejar de compararnos, liberamos una inmensa cantidad de energía que antes estaba atrapada en la envidia, la frustración y la autocrítica. Esa energía puede ser redirigida hacia la creación, hacia el aprendizaje, hacia la conexión auténtica con los demás. Nos permite vivir con mayor autenticidad, con mayor paz y con una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino de la profunda convicción de que estamos exactamente donde necesitamos estar, en nuestro propio y único proceso. ¿Con quién te comparas más a menudo? ¿Qué te roba la comparación? Te invito a un ejercicio. La próxima vez que te encuentres comparándote, detente. Reconoce ese pensamiento. Y luego, redirige tu atención hacia tus propios logros, tus propias fortalezas, tu propio camino. Celebra tu singularidad, porque tu proceso es tuyo y es perfecto para ti. ¿Estás listo para liberar tu alma de las cadenas de la comparación y abrazar tu propio y glorioso viaje? El propósito, una construcción, paso a paso. Adentrémonos ahora en uno de los conceptos más buscados y a menudo más elusivos de la existencia humana, el propósito. El propósito no siempre es algo que encuentras. A veces es algo que construyes. En nuestra cultura existe una narrativa predominante que sugiere que el propósito es una especie de tesoro escondido, una vocación singular que, una vez descubierta,
nos revelará el sentido de nuestra vida. Esta búsqueda, aunque noble, puede generar una inmensa presión y frustración, ya que muchos se sienten perdidos o incompletos al no haber encontrado aún su gran propósito. Pero, ¿y si el propósito no fuera un destino preexistente, sino un camino que se revela a medida que lo andamos, una obra de arte que creamos con cada elección y cada acción? La idea de que el propósito es algo que se encuentra implica una pasividad, una espera. Nos sentamos a esperar que una revelación divina o una epifanía nos ilumine el camino. Sin embargo, la experiencia de innumerables individuos que han vivido vidas plenas y significativas sugiere una verdad diferente. El propósito es dinámico, evolutivo y, sobre todo, activo. No es una estrella fija en el cielo que debemos localizar, sino una constelación que se forma a medida que conectamos nuestros talentos, nuestras pasiones, nuestras habilidades y nuestras contribuciones al mundo, paso a paso, elección a elección. Esta es la esencia de la construcción del propósito. No se trata de un único momento de iluminación, sino de una serie de decisiones conscientes y deliberadas que, con el tiempo, tejen una vida con sentido. Cada vez que eliges aprender algo nuevo, cada vez que utilizas tus habilidades para ayudar a otros, cada vez que te enfrentas a un desafío con valentía, cada vez que te alineas con tus valores más profundos, estás construyendo tu propósito. Es un proceso orgánico, similar a la construcción de un edificio, donde cada ladrillo, por pequeño que sea, contribuye a la estructura final. Desde una perspectiva psicológica, el propósito se relaciona con la autotrascendencia, con la capacidad de ir más allá de nuestras propias necesidades y deseos para contribuir a algo más grande que nosotros mismos. No tiene que ser algo grandioso o que cambie el mundo. Puede ser tan simple como ser un padre presente, un amigo leal, un profesional ético, un vecino amable. Lo importante no es la magnitud de la acción, sino la intención detrás de ella. La sensación de que nuestra vida tiene un significado y una dirección que va más allá de la mera existencia. Al abrazar la idea de que el propósito se construye, nos liberamos de la parálisis de la búsqueda y nos empoderamos para la acción. Nos damos cuenta de que cada día es una oportunidad para añadir un nuevo ladrillo a la edificación de nuestra vida con sentido. Nos volvemos más conscientes de nuestras elecciones, más intencionales en nuestras acciones y más conectados con el impacto que tenemos en el mundo. El propósito deja de ser una carga para convertirse en una fuente de energía, una guía constante que nos impulsa a vivir con mayor plenitud y autenticidad. ¿Estás esperando encontrar tu propósito o estás dispuesto a construirlo? ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy? ¿Qué elección puedes hacer que te acerque a una vida con mayor sentido? No subestimes el poder de las pequeñas acciones. Empieza hoy a construir tu propósito, ladrillo a ladrillo, elección a elección. ¿Estás listo para ser el arquitecto de tu propia vida significativa?